En este nuevo momento. Bueno, a Leida Murillo, presidenta de Sindecena, sindicato que ha resistido como el que más, y gracias al cual tenemos de verdad todavía esta entidad y con una perspectiva enorme. Al director Jorge Londoño, quien en efecto ha sido mi compañero de batalla en el Congreso de la República, tiene el mérito de, a pesar de proceder de denominaciones distintas, tuvimos grandes coincidencias en los principales aspectos de la contradicción con el gobierno de Duque, que fueron muy profundos y trascendentales. De no haberlo sorteado, querido Jorge Londoño, como lo hicimos en el Congreso de la República, es posible que este país no tuviera la suerte que hoy tenemos, de modo que mi aprecio y reconocimiento al señor director, a Amparo Sandoval, que nos ha formado a todos nosotros, que no quiso pensionarse aunque recibió la formalidad del acto administrativo, pero siguió siendo una instructora de instructores, como le decíamos hace algunos años a Amparo Sandoval. Mi grande abrazo y escucharla me emociona. A un amigo, a Andrés Arauz, de quien estuvimos muy atentos desde Colombia, cuando se batió, antes de que Lasso se hiciera presidente en esta mala hora de Ecuador, y de América Latina, porque la verdad es que el péndulo democrático de América Latina tuvo regresos que suelen ocurrir y que creo que estamos en una senda de recuperación ahora. No digo que sea inminente el triunfo de Lula, el regreso del gran Lula a Brasil, cosa que me emociona, y la posibilidad de que América Latina y Colombia por primera vez en décadas coincida con la perspectiva progresista de América Latina. En las décadas en las cuales América Latina transitaba hacia el progresismo, Colombia se estaba convirtiendo en una especie de Israel en la punta norte de América Latina, y hoy en buena hora queremos desandar esas lamentables horas. A todos y todas, pues es imposible no conmoverse, comprenderán ustedes. Le hablo un poco también a quienes menos han tenido ocasión de compartir con nosotros, que son seguramente nuestros invitados extranjeros. Y Jorge, quien en buena hora, el director, llega a acompañarnos en esta entidad, tal vez no pueda estar al tanto de todo lo que pueda estar ocurriendo acá, pero lo que está ocurriendo es un ambiente de discusión enorme dentro del SENA, que ha tenido contradicciones con nuestro propio gobierno, que no es bueno, soslayar. Hay contradicciones que hay que aplazar, hay otras que hay que enfrentar, hay otras que ponen de manifiesto para que crezcamos todos. Pero esto desde luego no son solo contradicciones, enormes coincidencias con las cuales voy a tratar de señalar. Pero aparte de estos aspectos, que hoy solamente es un saludo, me han pedido que sea un poco más explícito en algunos de esos temas, porque mañana volvemos, pero tal vez una antesala de un debate profundo que queremos darnos, que es pedagógico, que es económico, que es político, que es ideológico además. Pero hay otro aspecto que nadie va a poder explicarle a Andrés Arauz, a Jorge Londoño. Lo entiende un poco más Carlos Oscún, que lleva ya algunos años, mi saludo apreciado Carlos, con nosotros aquí en el SENA, lo entienden nuestros allegados de hace años. Es que hay una carga emotiva muy grande en lo que está transcurriendo en estos momentos. Jorge, en América Latina ya no hay cenas. Hubo época en la cual, a instancias de la OIT además, pero también en Colombia en particular, por las luchas particulares del periodo, se crearon cenas en América Latina, y hoy es un asunto que deberíamos actualizar en la discusión. Hoy básicamente Brasil la mantiene. Hace tiempos Costa Rica fue uno de los últimos de sus estertores de la década pasada ya, y el SENA que fue recuperado. Pero de esas grandes batallas, saludo a la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez. Gloria, ¿cómo te va? Saludos de Estaba iniciando, Gloria, mi saludo, y te lo elevo con mucho aprecio y consideración por la importancia del momento, por la drasticidad de lo que vivimos y por el debate del SENA al cual me estaba un poco adentrando con mi abrazo grande, Gloria. Con Gloria también, como con Jorge, nos encontramos en mi primer momento de Cámara de Representantes, que, lo sabe ella, no era propiamente el momento de Wilson Arias, el mensajero del SENA. Los mensajeros no llegan al Congreso de la República. Yo era mensajero de esta entidad
y los trabajadores, pero sobre todo los estudiantes del SENA, me llevaron al Congreso de la República, donde conocí a Leonel Ramírez y combatimos por la época por la defensa de los intereses comunes de los trabajadores y del pueblo colombiano. Lo estaba diciéndoles y quería adentrarme en eso. Hay también una carga emotiva, es decir, aparte del debate político, ideológico, económico, que es muy importante y que me tiene muy atraído y me tiene muy concernido, hay un aspecto, decía yo, emotivo. Yo escucho aquí, bueno, sobra decir, con Gloria Inés cantábamos no el himno nacional, sino la internacional. ¿Y la cantamos? Todavía la cantamos. Y en el SENA aprendí a cantar el himno nacional sin renegar de la internacional, pero vamos a cantar el himno del SENA, que entre otras cosas dice cosas interesantísimas, casi que auguraba estos días el himno del SENA. ¿Lo han leído otra vez? Sí, claro. Hay una partita que está escrita para estos días y nos habla de los desafíos de estos días, del progresismo, además dice ese himno, de la lucha por la paz tan enconada, ahora que hay tanto guerrerismo y nos anuncian nuevos grupos paramilitares a propósito del nuevo gobierno. Y al escuchar también ese otro himno, querido director, que le cantaron ahorita, nosotros somos del SENA, hijos de obreros que ya pagaron la educación de este pueblo que los abuelos nos heredaron. Ese no era el himno oficial, ese era el contrahimno que cantaban los estudiantes de los tropeles más grandes. De los tropeles más grandes de aquí que cantaba la canción, pero quiero decir, unos y otros no se excluyen. Y lo recuerdo. Tuve que preguntarle a Brandon, mandarme la letra del otro himno que cantábamos en la calle Las Peleas. Y me pasó un poco, me acordé algo que decía Juvenal Urbino, en el amor en los tiempos del cólera. Ahora que algunos quieren poner de nuevo de moda las mariposas amarillas que nunca debieron estar pasadas de moda, pero que lo acaba de llevar mi buen compañero Gustavo Petro a Naciones Unidas. Una mariposa amarilla voló por aquí para decirme lo que decía Juvenal Urbino, y es que uno tiende a conservar de la memoria, con la nostalgia, borrar algunos recuerdos, normalmente los más hoscos, los más dramáticos, y conservar los recuerdos más nobles, más bonitos. Bueno, de esa canción en la calle, desde luego que me produce mucho. Es decir, de esos días, de la gran batalla del 2149, de las grandes batallas anteriores contra el gobierno de Turbay, de las posteriores contra el gobierno de Gaviria, de las que libramos durante todo ese periodo y que tanto discutimos acá, y anoto, siempre estuvimos atentos de hacer una caracterización de cada uno de los gobiernos, qué nos esperaba con ellos, qué representaba ese conservatismo de un color, el liberalismo del otro, qué significó la época neoliberal en sus distintas versiones para el SENA y para el país. Creo que nos afinó mucho para intentar hacer lo que hoy escucho de Amparo, lo que estoy escuchando que discutimos por estos días. Pero quiero decir, como se dijo acá, no habíamos tenido la compañía de un director y de una ministra que pudiéramos decir provienen de esas batallas y de ese legado, y esta es la primera vez que tenemos, y por eso pido un aplauso para la ministra. Entonces, el director Jorge Londoño nos habla de Tony Negri, nos habla de Antonio Gramsci, nos habla del capitalismo de hoy, de las tendencias del capitalismo que antes discutíamos nosotros, a despecho del director del SENA, que nos decía, no hablen de esas cosas, que ustedes son servidores públicos, empleados oficiales, y los empleados públicos no hablan de política, en la intención deliberada de seguir practicando una política aristocrática en la cual solo hablan de política las élites, y los demás estamos condenados a votar por esas élites, a aplaudirles y a no pensar que piensen por nosotros. No vamos a perder la capacidad de pensamiento tampoco ahora, porque lo que necesita Gustavo Petro y este gobierno son entes pensantes en el pueblo para que se movilicen por la defensa de sus intereses, y a eso no vamos a renunciar. Eso es parte de lo que queremos seguir fundando y cultivando entre nosotros y entre los estudiantes, y no porque lo diga la unidad técnica. Han tratado de borrar la memoria de la unidad técnica. Otra mariposa amarilla macondiana rebelde para la unidad técnica, que fue hecha entre otras cosas por gente inspirada también en la iglesia, en sus distintos matices por allá de los 80. Cierto aire de algunos teólogos de la liberación que llegaron al SENA para decir que el trabajo era la verdadera fuente de riqueza, asunto que ya había dicho Adam Smith, David Ricardo, que eran economistas burgueses, pero que tuvo que repetir Carlos Marx y seguir peleando. Y ustedes escuchan a Petro ahora diciendo nuevamente,
No, no es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lean hoy a Peñalosa que dice, los fondos privados de pensiones crean ahorro. ¿Crean ahorro los fondos privados de pensiones? Captan recursos públicos, claro, son entidades de ahorro. Pero el modo de desvirtuar la función del trabajo y el papel del trabajo en la humanidad, en el desarrollo del hombre y en el momento del capitalismo, ha sido un objeto de polémica. Bueno, lo menciono para decir, de esa unidad técnica se hablaba de que teníamos que tratar de formar también ciudadanos que participaran de la política activamente y no cada 4 años. De modo que el desafío lo tenemos por 1000 razones. Y qué bueno coincidir también con lo que le escucho al director, un poco su mención al capitalismo de hoy. Creo que en buena hora coincide. En esto no siempre hemos estado de acuerdo nosotros desde el campo de los sectores democráticos. ¿Qué está pasando con la sociedad hoy? ¿Cómo caracterizamos el neoliberalismo, los distintos modos del neoliberalismo, el desarrollismo? ¿Qué papel cumplió? ¿Qué miramos de él? ¿Qué pensamos del neodesarrollismo? Como antes hemos discutido el neoliberalismo. Son aspectos políticos económicos muy interesantes que han estado presentes en nuestra discusión durante largas décadas y que los ha venido cualificando. Una expresión de esa cualificación no solamente la parlamentaria, pero quiero saludar desde aquí, aunque no esté, está ausente porque está ocupado, a Alfredo Mondalón, representante de la Cámara que proviene también de este auditorio de estas batallas. Alfredo Mondalón es la expresión más juvenil que jugó el papel fundamental en la explosión social en la capital de la resistencia en la ciudad de Cali en este periodo de explosión social que hemos tenido. Y lo menciono para decir, de allí vienen estas batallas. Los que se preguntan por qué el SENA tiene participación parlamentaria no se debe a la entidad en abstracto, se debe a este sindicato que no a otros sindicatos. Acá había sindicatos que cuando hicimos la gran batalla por la planta de personal que ha venido a renovar el SENA y que ha inaugurado un nuevo momento muy importante, había sindicatos que tumbaban las puertas para invitar a los trabajadores al esquirolaje, es decir, ingresen a trabajar para derrotar el paro indefinido. ¿Recuerdan ustedes? No es de esos sindicatos patronales con pseudo discurso, sino de la lucha clasista de base adelantada en la historia de esta institución, y lo tengo que decir con todas sus letras. Yo sé que otros tienen que guardarse más esto, pero yo no puedo dejar de decirlo, porque es que si queremos seguir politizando tenemos que tener, de aparte de democracia interna auténtica, real, de pluralidad interna que tienen que tener los sindicatos y las organizaciones políticas y la sociedad, también tienen que tener capacidad crítica y memoria. Y reivindico por eso que Amparo termine con tan bellas palabras y con tan bellas invitaciones su intervención preciosa que tiene de pedagógico y que seguramente tendrá discusión, ni más faltaba. Aquí nadie tiene una verdad revelada, pero que tiene un hilo conductor enorme de una raigambre impresionante en las luchas de estas organizaciones y en las elaboraciones propias. Quiero decir con orgullo que se han hecho elaboraciones propias, y además elaborar de manera propia no significa ignorar el mundo, ignorar la riqueza, la herencia de la civilización de la humanidad, del pensamiento crítico en general. Se aprende hasta de los contradictores, ni más faltaba. Todos los días se aprende de los contradictores. Segundo, esa es parte de la memoria. ¿Y en qué estamos ahora? Venimos de la resistencia. El Banco Mundial, señora ministra, compañera Glorinés, en 1992 dijo que había que acabar todos los SENAs de América Latina. Se acabaron todos los SENAs de América Latina y sigue este SENA de Colombia, compañeras y compañeros. Este SENA continúa. A despecho del Banco Mundial, que logró su propósito de reducir. Yo le pregunto a mis camaradas ecuatorianos qué era el SENA de ellos, y los jóvenes no saben qué era el SENA ecuatoriano. En Venezuela no saben lo que era el INSE de Venezuela. ¿Te acordás que era el INSE? Tuvieron que reemplazarlo por las misiones. Mis compañeros de Cúcuta, de Bucaramanga, de Santander, de esa zona del país, sí saben lo que era el Arauca, saben lo que era el INSE. El vínculo SENA-INSE de Venezuela. Ahora no tenemos con quién hablar, no hay entidades homólogas. Fuimos a Costa Rica a tratar de hablar, ya no hay. Qué bueno que este sindicato pueda pensar esas cosas ahora con Jorge Londoño. ¿Cuál es el estado del arte internacional? ¿Qué le puede aportar el SENA de Colombia a la reconstrucción de un sistema educativo latinoamericano, ahora que hablamos de latinoamericanismo? Y si es verdad que ya no se necesitan en América Latina las ocupaciones, los oficios, ¿no? Varias de las discusiones que allí iban. Bien, eso ya no existe.
De esa resistencia venimos, pero no nos vamos a quedar en esos laureles. Sería imperdonable que en el nuevo momento nos quedáramos solamente con una especie de mirada nostálgica. Claro, casi me hace llorar Amparo y la nostalgia, por lo que dice, por su regambre. Pero ¿qué es el momento de ahora? El momento de ahora exige pasar a la ofensiva. Bueno, yo lo voy a poner en términos de nuevo, si no poéticos, por lo menos la proporción que le estaba diciendo de los himnos. ¿Y qué decía la Internacional? Que cuando nosotros lográramos el poder, decía, la tierra será el paraíso bello de la humanidad. Bueno, ganó Petro y este no es el paraíso bello de la humanidad. Es una belleza Colombia, pero seguimos básicamente con las mismas contradicciones. Las concepciones, que son nuestra herencia también, aludían a otros hechos, a un puchismo, a la toma del poder de otra manera, que no como lo estamos transitando hoy, en medio de esto que vivimos. Y entonces, ¿qué es esto que vivimos? Lo que vivimos, creo yo, y es parte de lo que algunos compañeros apenas empezamos a discutir. Es posible que algún inadvertido del SENA que no haya estado con nosotros en esta discusión diga, ¿cómo así que ahora viene el director del SENA y la ministra a la reunión nacional de capacitación del sindicato, que ha sido un tropelero horrible, y salen disque aplaudidos y casi en hombros? ¿Qué pasó allí? Y le dicen, denle la ficha de la afiliación al director. El que nos toma, un extraterrestre que haya venido hace 10 años cuando estábamos agarrados, ¿cuándo fue lo de la planta, que nos tomamos las catedrales? ¿Cómo? En el 2016, ministra, nos le tomamos al gobierno 3 catedrales, nos sacaron a plomo de una, por allá del eje cafetero, que no pudimos concluirla. Estuvo tomada la de Villavicencio, ¿no te acuerdas? Estuvo tomada la de Cali, y conocimos a Monseñor Darío Monsalve, el hermoso Darío, que salió a decir, aquí no me sacan a plomo a los muchachos después de que nos tomamos, de que coronamos, porque fue muy difícil. ¿Cuánto vale ya acá? El extraterrestre que vino a la plaza, ¿no?, Caicedo de Cali, y vio eso, vuelve el extraterrestre y dice, estos manes ya están abrazados con aquellos que antes no. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es, creo yo, que el bloque de poder que representaba eso viejo, que todavía no muere, ese bloque de poder que representaba Uribe, que representó un hombre que casi nos gana. ¿Ya viste, Rodolfo Hernández, hecho noticia hoy? Horrible, casi nos gana, nos faltó poco, menos mal la sacamos. ¿Qué representaba? ¿Por qué el uribismo se siente cómodo votando por Rodolfo Hernández? ¿Qué hubiera pasado en el país? ¿Estaríamos en estas? ¿A quién tendríamos al frente? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el centro, el almendro de ese debate? Bueno, el sindicalismo ha sido muy importante para ayudarnos a leer esas cosas, y creo que este sindicato tiene que ayudarnos a leer eso. El bloque de poder anterior, terrateniente, mafioso, clerical, latifundista, dominado por el capitalismo financiero, cruzado de cabo a rabo por el narcotráfico, se fue descomponiendo y se fue rompiendo. Y cuando eso iba ocurriendo, este sindicato estaba discutiendo y atento de lo que pasaba en el país. Y entonces, unos amigos de la izquierda nos decían, Juan Manuel Santos 1 es igual a Uribe 3. Y nosotros dijimos, eso no es verdad. Pero para decirlo, había que pararse duro. Yo no creo que sea peor. Y esto es parte del debate que quiero hacer. De frente, además. De frente. Si había otra forma de hacerlo. Pero tampoco era lo que el Petro de esos días decía que era Santos. Porque con Petro este sindicato también tuvo diferencias. Petro decía, Santos es el representante de la burguesía industrial modernista tal. Le dijeron, no, Santos es representante del capitalismo financiero, punto, y sus aliados. Y en eso tuvimos diferencias nosotros. ¿Y qué va de esos días cuando discutíamos eso a los de hoy? ¿Petro es Santos 3 o algo así? No, señor. No, señor. No, para nada. ¿Dónde están hoy los terratenientes frente a este gobierno y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el occidente del país? ¿A qué están convocando algunos terratenientes? ¿Ya vieron a qué están convocando?
¿Contra quién dicen ellos que se quieren levantar? ¿Contra Santos, contra Uribe o contra Petro? ¿Por qué se quieren levantar contra Petro y por qué lo dicen? ¿Qué les duele de lo que dice y hace Gustavo Petro? ¿Dónde está Sarmiento Angulo? ¿Abrazado con Santos, como en esa época? ¿O rabiando por una tributaria que le está quitando los beneficios tributarios? Principal benefactor, principal favorecido de los beneficios tributarios. ¿Contiene eso la reforma tributaria? Sí lo contiene, esta reforma tributaria. ¿Qué decía ayer el señor de Landi? ¿A quién representa Landi? ¿A los industriales colombianos? No, señor. El jefe de Landi representa a los importadores y a buena medida al capitalismo financiero. Y por eso se levanta también ayer a decir abajo la tributaria. ¿Quiénes están diciendo? ¿Cómo ven? Bueno, es que la ministra no puede traernos una. Ahora lo dice usted, ministra, porque a mí ya me queda muy fea. Que además de decir abajo la reforma tributaria, también dice abajo la reforma laboral y abajo la reforma agraria y abajo todas las reformas. Y entonces tenemos que, en nombre del pueblo, que sea el otro rasgo de ahora, hay que cuidarse mucho de eso. Mucho de eso. En nombre del pueblo dicen convocar contra la reforma tributaria. ¿O a quién cree ustedes que ellos imputaron cuando sacaron la marcha contra la tributaria? Que no fue tan grande, pero tampoco tan chica, para que no nos equivoquemos. Para que no terminemos subvalorando lo que no debemos subvalorar. No tenemos derecho a subvalorar lo que está ocurriendo. La invitación no puede ser sectaria, dogmática, tosuda.